Alerta mundial. Rusia anuncia respuesta estratégica tras ataques a misiles Tauros. MERS. Alemania al límite de la guerra directa. Muy buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a un programa que les aseguro les dejará sin aliento. Hoy vamos a desentrañar lo que considero el movimiento más audaz y peligroso de Rusia en el conflicto con Ucrania hasta la fecha. Un golpe estratégico que ha puesto a Alemania en una encrucijada que podría cambiar el rumbo de esta guerra. Hablaremos de un ataque sin precedentes a los misiles alemanes Tauros, un armamento de última generación que Moscú ha prometido destruir. Pero esto es mucho más que un simple ataque. Detrás de esto hay una estrategia rusa meticulosamente planificada que esperó el momento justo para golpear donde más duele: la logística de la OTAN. Les revelaremos cómo Rusia transformó el oeste de Ucrania de una zona segura a un verdadero infierno para los suministros occidentales. ¿Y por qué los líderes alemanes como el canciller Friedrich Merz ahora se encuentran en una presión sin precedente? Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy no lo escucharán en las noticias tradicionales. Esto es el pulso real del conflicto que está al borde de la explosión. Así que quédense con de qué hablan y comenzamos. Ataque ruso a misiles Tauros alemanes. Escalada y advertencia a Occidente. En la tarde del 2 de agosto, las fuerzas rusas atacaron por primera vez misiles Tauros suministrados por Alemania. Este momento se convirtió en un punto de inflexión y generó seria preocupación en la escena política mundial. Según los informes del Ministerio de Defensa de Rusia, la aviación del país llevó a cabo un ataque a gran escala, alcanzando dos objetivos importantes en territorio ucraniano. Según los datos preliminares, en estos complejos de almacenamiento se guardaban misiles de crucero alemanes de largo alcance recién entregados. El primer objetivo atacado se encontraba en la región de Leópolis, Lviv o Lvov, mientras que el segundo estaba más cerca de las operaciones de combate en la región de Kharkov. Estos ataques, según las declaraciones de liderazgo militar, formaron parte de la mayor operación aérea de Rusia en los últimos 3 años. Inmediatamente después de estos eventos, el presidente Vladimir Putin hizo una declaración oficial. En su discurso, enfatizó que la transferencia de armamento de esta clase y no representa una ayuda militar, sino una participación directa de Alemania en las hostilidades. El jefe de Estado recalcó: los misiles que pueden cubrir una distancia de hasta 500 kilómetros y alcanzar objetivos estratégicos cruciales no son simplemente una amenaza. Esto es cruzar esa misma línea roja sobre la cual el Kremlin ha advertido repetidamente. La República Federal de Alemania ahora no solo es un observador, se está convirtiendo en un participante de pleno derecho en el conflicto, declaró Putin. Añadió que Rusia responderá de una manera que Berlín no anticipa desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Así que serie de ataques masivos en el oeste de Ucrania. Prácticamente de forma instantánea después del discurso del jefe de Estado, se inició una potente serie de ataques con misiles contra objetivos en el oeste de Ucrania. En la operación participaron cientos de unidades de armamento de precisión, incluyendo misiles de las series Kaliber, Kh-10 y Kh-55, así como sistemas Iskanders. Además, se utilizaron drones de ataque Geran 2 y variantes mejoradas de drones rusos que poseen un mayor alcance de vuelo y poder destructivo. Los objetivos de la operación fueron formulados claramente. Bajo el fuego cayeron objetos presuntamente relacionados con el transporte y almacenamiento de armamento occidental: nudos ferroviarios, estructuras de puentes, bases logísticas, centros de mando y almacenes. Los ataques se llevaron a cabo tanto en lugares de despliegue temporal de equipos como en las rutas por las que se suministran desde territorio polaco y rumano. Los periodistas militares informan que no solo en Leópolis fue bombardeado, sino
también objetivos en Ternópil, Ivano-Frankivsk y Yelnitsky, así como en las regiones de Volinia y Transcarpatia. En estas regiones se habían ubicado previamente almacenes que la OTAN utilizaba para almacenamiento temporal y distribución de municiones. Se prestó especial atención a los puntos logísticos donde se acumulaba y clasificaba el armamento occidental antes de su envío a la línea de combate. Objetivos claves: Yavoriv y Shuhuvijiv. Los objetivos principales fueron dos instalaciones específicas. La primera en la zona del campo de entrenamiento de Yaroviv, cerca de la frontera polaca, donde según la información operativa se había descargado la primera partida de misiles Tauros. El segundo almacén se ubicaba en las inmediaciones de Shuhojiv, en la región de Kharkov. Fue allí, según afirman las fuentes, donde se había trasladado la segunda parte de los misiles para su posterior preparación para el uso en combate. Tras obtener confirmaciones de satélites y reconocimiento y drones de exploración, se lanzaron ataques precisos como resultado. Según señalan los residentes locales, se produjeron explosiones de enorme potencia. En la región de Leópolis, por ejemplo, la onda expansiva se sintió a decenas de kilómetros de distancia y en el cielo sobre la ciudad se formó durante varias horas de densa cortina de humo púrpura negro, provocada por un incendio a gran escala en el almacén. Significado estratégico y reacción alemana. Según los analistas rusos, la destrucción de la partida de misiles Tauros tiene una importancia estratégica. Estos misiles son capaces de impactar centros de mando, puentes, aeródromos y otros objetivos claves en el profundo del territorio ruso. Su eliminación antes de su puesta en servicio no solo es un éxito local, sino una demostración de la capacidad de Rusia para realizar un ataque preventivo contra los elementos más peligrosos de la ayuda occidental. De esta manera, Moscú, según los expertos, ha enviado una señal clara a los demás países de la OTAN. Cualquier intento de aumentar el armamento de Ucrania será reprimido con decisión y sin dudarlo. Después del ataque, surgió una seria tensión en el entorno de expertos de Alemania. Los funcionarios en Berlín por ahora evitan declaraciones drásticas, pero dentro de los círculos políticos y militares alemanes se escuchan evaluaciones alarmantes. El suministro de misiles Tauros, según los analistas, ha anulado de facto los restos de la neutralidad alemana. En el plano del derecho internacional, Alemania podría ser reconocida como parte beligerante en el conflicto armado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa ya ha convocado al embajador alemán. Durante la reunión se indicó claramente a los diplomáticos que cualquier nuevo suministro será considerado no solo como un paso hostil, sino también como una base para tomar medidas de represalia, no solo militares, sino también políticas económicas. Y dura advertencia del Ministerio de Defensa ruso. En la Duma Estatal de Rusia ya se plantean propuestas para reconocer legalmente a la República Federal de Alemania como parte del conflicto, con las consecuencias correspondientes. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y su ministro Andrei Belousov también emitió una declaración contundente subrayando que si la República Federal Alemana continúa con el suministro de medios de ataque de largo alcance, esto será considerado un acto de agresión militar directa. Declaró que la respuesta de Rusia será no solo instantánea, sino absolutamente simétrica. Y cito, ya no consideramos estas acciones como ayuda a un tercero. Ahora es un intento de atacarnos a través de un intermediario, y por esto Alemania responderá, señaló el ministro. Según los representantes del Ministerio de Defensa, los ataques masivos a las regiones occidentales de Ucrania han sido el comienzo de una nueva fase del conflicto, en la que cualquier amenaza por parte de la OTAN será destruida antes de que pueda ser utilizada. Respuesta estratégica y el mensaje a Mersk.
Los ataques a los almacenes de misiles Tauros fueron solo una parte de una operación más amplia que, según afirman los analistas militares, recibió el nombre no oficial de Respuesta Estratégica. La operación comenzó prácticamente de inmediato después de las fuertes declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, pronunciadas a finales de junio. Entonces, Merz volvió a repetir la tesis de que Rusia debe sufrir una derrota en el campo de batalla. En el Kremlin percibieron estas palabras como un intento declarado de revancha histórica, y en respuesta se activó la fórmula lingüística de la fuerza. Comenzaron los ataques y su escalada superó todas las operaciones anteriores. Según datos de fuentes militares, en 24 horas se utilizaron hasta 1,000 unidades de armamento de alta precisión. Esto incluye no solo misiles de crucero Kaliber, KH-101, KH-55 Iskander, sino también drones de ataque Geran-2 y nuevas modificaciones de los drones kamikazes rusos. Los objetivos fueron instalaciones de infraestructura militar, nudos logísticos, puentes, cruces ferroviarios, almacenes de municiones y combustible, así como elementos de sistemas de comunicación y control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se prestó la mayor atención a los corredores de transporte que conectan Ucrania con Polonia y Rumania. Según la información de los corresponsales de guerra rusos, quedaron bajo nudos estratégicamente. Según la información de los corresponsales de guerras rusos, quedaron bajo fuego nudos estratégicamente importantes en las ciudades como Leópolis, Ivano-Frankivsk y Yelnitsky, Ternópil, así como la infraestructura logística en las regiones de Volinia y Transcarpatia. Según los expertos, muchos de estos objetivos se habían convertido en los últimos meses en puntos claves para el suministro de armamento occidental. Además, allí se formaban columnas y se distribuían lotes de munición procedentes de los países de la OTAN. El impacto fue especialmente doloroso en el territorio de campo de entrenamiento de Yavoriv, uno de los mayores centros de entrenamiento y logística utilizados por la OTAN en Ucrania. Fue allí donde se entregó la primera partida de misiles Tauros. El objetivo fue destruido con alta precisión después de obtener confirmación visual de satélites espaciales y drones. El segundo epicentro del ataque fue la región de Chuhuyiv, en la región de Kharkov, donde, según los datos operativos, se estaba preparando la segunda partida de misiles para su uso en combate. Las explosiones en estas instalaciones fueron tan potentes que los residentes de las zonas cercanas informaron de las ventanas temblorosas, ondas de presión y resplandores de fuego en el cielo que duraron varias horas. Sobre Leópolis se elevó una densa columna de humo similar a un manto púrpura negro que cubrió los alrededores tras el incendio en el almacén. Así que preparación detallada y reacción en Berlín. La parte rusa enfatiza que la operación no fue espontánea. Su preparación se llevó a cabo durante un largo periodo. Se utilizó inteligencia obtenida de diversas fuentes, satelitales, drones, observadores terrestres y medios de inteligencia radioelectrónica. Según los analistas, fue gracias a esta minuciosa preparación y precisa inteligencia que se logró una alta precisión en los ataques y se minimizó el daño colateral. En respuesta en las acciones de Moscú, Berlín mantiene por ahora una aparente calma externa. Sin embargo, los analistas alemanes, incluidos los que trabajan en institutos de defensa, ya calificaron lo sucedido como un punto de inflexión. El suministro de misiles de largo alcance ha puesto por primera vez a Alemania en una posición en la que puede ser reconocida no solo como un aliado, sino como una parte beligerante. Así que, mi gente, esta información es extremadamente valiosa y nos permite cubrir puntos claves. Número 1, podríamos hablar de una escalada directa. El ataque a los misiles Tauros es una escalada directa y una respuesta rusa a la provisión de armas de largo alcance. Número 2, implicaciones para Alemania. Esto nos argumenta que Alemania ahora es vista como un participante directo en el conflicto,
lo cual es una declaración muy fuerte. La convocatoria del embajador y las advertencias sobre las represalias son muy significativas. Número 3. Nueva fase del conflicto. El concepto de respuesta estratégica y la promesa de destruir cualquier amenaza de la OTAN antes de que pueda ser utilizada indica un cambio agresivo en la postura rusa. Número 4. Capacidades rusas. Se destaca la capacidad de inteligencia rusa, satélites, drones, etc., y la precisión de los ataques, así como el volumen de armamento utilizado hasta 1000 unidades en 24 horas. Número 5. Simbolismo del ataque. La destrucción de los misiles Tauros antes de su uso es un golpe tanto material como simbólico. Y número 6. La conexión con MERS y sus declaraciones. La mención de que esta operación fue una respuesta directa a las palabras de MERS sobre la derrota de Rusia en el campo de batalla es un detalle, en mi opinión, muy importante. Así que hablemos de las consecuencias y los riesgos elevados para Alemania. Esto significa un nivel completamente diferente de responsabilidad y riesgos, tanto diplomáticos como militares. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no se limitó a convocar al embajador alemán. En los pasillos de las negociaciones diplomáticas, según los informes de las fuentes, se está discutiendo opciones de medidas de represalia, incluyendo sanciones contra empresas alemanas, rescisión de acuerdos y restricción a la presencia diplomática. Además, los círculos políticos rusos se debate activamente la idea de reconocer el suministro de misiles Tauros como un acto de agresión, lo que podría sentar las bases para una apelación ante las instancias internacionales. Nueva fase de ataques. Enfoque en el oeste de Ucrania y rutas de suministro. Los militares rusos continúan aumentando la intensidad de sus ataques. Cada día se amplía la lista de objetivos a destruir, desde almacenes de municiones y combustibles y lubricantes hasta puntos de mando, hangares con equipos y nudos de defensa antiaérea. Al mismo tiempo, las rutas de suministro de armas occidentales siguen siendo prioritarias, prestando especial atención a las direcciones que pasan por el territorio de Polonia. Como subrayan los analistas, esto no solo es un ataque a la infraestructura, es una estrategia a largo plazo para destruir todo el esquema logístico de los suministros de la OTAN a Ucrania. Una característica clave de la fase actual del conflicto es el traslado de la actividad de ataque de Rusia de las regiones centrales y orientales de Ucrania a los territorios occidentales. Durante todo el año pasado, analistas y expertos se preguntaban por qué regiones como Leópolis, Ivano-Frankivsk y Ternópil permanecían relativamente intactas, a diferencia de Kharkov, Dnipro y Kiev, donde los ataques a las instalaciones de infraestructura de defensa eran regulares. La parte occidental de Ucrania se consideraba hasta hace poco como una zona segura. Ahora, a partir del verano de 2025, esta situación ha cambiado drásticamente. El ejército ruso ha iniciado una campaña dirigida contra instalaciones clave de infraestructura de defensa y logística precisamente en las regiones occidentales. Según las estimaciones de los especialistas, en algunas noches el número de misiles y vehículos aéreos no tripulados utilizados han alcanzado más de 1000 unidades. Los ataques se dirigieron a almacenes de municiones, bases de reparación, nudos ferroviarios, instalaciones de suministro de energía y sitios industriales a los que previamente se había trasladado parte de la producción del centro y este de Ucrania. Fue en estas instalaciones donde se preparaba el equipo procedente de Occidente, se restauraba, modernizaba y distribuía al frente. Así que, estrategia rusa, la falsa sensación de seguridad. Muchos expertos coinciden en que la relativa calma en el oeste del país durante los meses anteriores fue parte de una estrategia rusa a largo plazo. El objetivo principal era crear una falsa sensación de seguridad en Kiev y sus aliados. La ausencia de ataques en estas regiones llevó a que se trasladaran activamente allí almacenes, puntos de mando, centros logísticos y empresas de reparación.
Fue allí donde surgieron los centros más grandes de almacenamiento y distribución de armamento occidental, incluyendo misiles de largo alcance, vehículos blindados, drones y sistemas de comunicación. Al mismo tiempo, Rusia llevó a cabo una vigilancia sistemática con el uso de satélites, drones, inteligencia de señales y datos de inteligencia humana. Se realizó un mapeo preciso de todos los nudos logísticos claves y las concentraciones de fuerza. Estos datos se acumularon, refinaron y cotejaron. Solo después de completar el panorama comenzó la serie de ataques selectivos, ya no basados en conjeturas, sino que en coordenadas claramente verificadas. Paralelamente, hubo una acumulación a gran escala del arsenal. Durante el último año, Rusia ha aumentado significativamente la producción de armas de precisión, incluyendo misiles de crucero, Gerán y otros tipos de drones kamikaze. Según fuentes no oficiales, el ritmo de producción ha alcanzado un nivel tal que ahora es posible realizar ataques masivos casi a diario sin riesgo de agotar las reservas. Y el momento clave y consecuencias de los ataques. En esta estrategia se prestó especial atención a la elección del momento. El inicio de los ataques en el oeste de Ucrania coincidió con el deterioro de la situación interna en Kiev, en el contexto de problemas con la movilización y la caída de la moral. Este momento fue utilizado por el Kremlin para infligir un golpe lo más doloroso y desmoralizador posible, que no solo destruye recursos, sino que también socava la fe en la seguridad de la retaguardia. Los resultados se hicieron evidentes a fines de junio y a mediados de julio. Los ataques alcanzaron una escala sin precedentes, se destruyeron almacenes de municiones, equipos y combustible. Se dañaron e inutilizaron importantes nudos ferroviarios como los de Leópolis, Lutsk y Ivano-Frankivsk. También fueron atacados tramos de ferrocarril a través de Dniester, que aseguraban los suministros al sureste. Las instalaciones energéticas que abastecen la industria militar también se convirtieron en objetivos prioritarios. Se informa de ataques a talleres de reparación de vehículos blindados, líneas de montajes de drones, talleres de reparación de sistemas de PVO y guerra radioelectrónica. Es importante destacar que estos ataques se caracterizaron por su alta precisión. Esto confirma una vez más que no se trató de un bombardeo caótico, sino de una campaña militar planificada basada en un análisis de inteligencia profunda. Y la estrategia de Rusia: destruir la arquitectura de suministro. Una de las principales preguntas que preocupaban a los analistas extranjeros era ¿por qué Rusia no lanzó estos ataques antes? La respuesta, según la opinión de los especialistas, reside en el pensamiento estratégico. El Kremlin no se apresuró a destruir almacenes y logística en la etapa de su formación, cuando estas estructuras estaban dispersas y no funcionaban completamente. En cambio, Rusia esperó el momento en que la infraestructura estuviera completamente desplegada, conectada en una cadena y llena de equipos y recursos. Solo después de eso comenzó la destrucción de todo el sistema de principio a fin. De esta manera, las Fuerzas Armadas rusas no solo atacaron almacenes e instalaciones, sino que destruyeron toda la arquitectura de suministro y preparación en la que Kiev y sus aliados contaban como una zona de retaguardia supuestamente intocable. Las consecuencias de tales acciones van mucho más allá de la táctica. Esto es una presión estratégica destinada a destruir el mecanismo mismo del apoyo occidental a Ucrania. Supresión de la PVO en Leópolis. Consecuencias a largo plazo. Después de la ola de ataques masivos en julio de 2025, la situación en el oeste de Ucrania cambió drásticamente. Se prestó especial atención a la supresión y destrucción de los sistemas de defensa antiaérea PVO y antimisiles en la región de Leópolis y las áreas adyacentes. Este paso se convirtió en un elemento clave de la nueva táctica de despejar completamente el espacio aéreo para futuras operaciones de las fuerzas aeroespaciales rusas.
Según la información de fuentes cercanas al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en las últimas semanas se llevó a cabo una serie de operaciones complejas destinadas a neutralizar los sistemas de PBO occidentales, incluyendo los modernos complejos de misiles antiaéreos Patriot e Iris-T. Un objetivo especialmente importante fue una instalación bien fortificada en las afueras de Leópolis, uno de los principales nudos donde previamente se habían trasladado complejos de PBO occidentales para proteger almacenes y centros logísticos. La operación se llevó a cabo en varias etapas. Primero, drones de reconocimiento de fabricación rusa, los llamados cazadores, registraron la actividad de complejos de PBO. Después se utilizaron los Geran, que actuaron como elemento de distracción. Tan pronto como los sistemas PBO comenzaron a funcionar, abrieron fuego y revelaron sus posiciones. Sus coordenadas fueron inmediatamente transmitidas a los puntos de mando, desde donde se lanzaron los medios de ataque misiles KH-101 Iskander y así como bombas aéreas guiadas. El resultado de estos ataques fue la desactivación de la mayoría de los sistemas de POV occidentales en esta región. Así, Rusia ha logrado efectivamente la superioridad aérea sobre una dirección críticamente importante, el corredor logístico entre Polonia y Ucrania. Ahora, cualquier carga que cruce la frontera a través de los puntos de control en las regiones de Volhynia y Leópolis están bajo la amenaza de un ataque en los primeros kilómetros después de entrar. Según los corresponsales de guerra, la inteligencia rusa rastrea las rutas de movimiento de las columnas de armamento en tiempo real. Los ataques se lanzan sin demora. Se destruyen especialmente activamente las columnas que transportan equipo pesado, municiones de largo alcance, misiles de complejo de PBO de fabricación occidental. En algunos casos, los ataques ocurren en un radio de 35 kilómetros de la frontera, antes de que el equipo llegue a los principales centros de distribución en el interior del territorio ucraniano. Los analistas señalan que las pérdidas de suministros resultantes de tales acciones ascienden entre el 40 y el 60%. Esto significa que casi la mitad del armamento enviado es destruido antes de su uso en combate. De esta manera, incluso con el apoyo activo de Occidente, el ejército ucraniano se encuentra en condiciones difíciles, sistémico de recursos. Así que, cambio estratégico ruso. La logística de la OTAN bajo ataque constante. La estrategia rusa ha cambiado. Ya no es necesario esperar que el armamento occidental se despliegue en el frente. Ahora se ataca inmediatamente después de cruzar la frontera. Y esto, como subrayan los expertos, crea una situación en la que cada nuevo envío se vuelve de alto riesgo y su entrega excesivamente costosa. En este contexto, políticos y funcionarios militares occidentales, particularmente en Alemania y Polonia, expresan preocupación. En las declaraciones públicas, esto suena cauteloso, pero a puertas cerradas se discuten problemas reales con el control de la logística. Los intentos de trasladar armamento a través de Rumania o Eslovaquia no están produciendo el efecto deseado. La parte rusa ha ampliado la zona de observación y ataque, incluyendo las rutas en dirección sur y sureste. Según fuentes no oficiales, el liderazgo militar ucraniano ya no ha enviado una solicitud a las estructuras de la OTAN pidiendo un mayor cubrimiento de la frontera y suministros adicionales de sistemas de defensa antiaéreo PBO. Sin embargo, incluso los complejos más modernos no pueden garantizar la protección contra ataques masivos, cuando decenas de drones y misiles se utilizan simultáneamente en una sola incursión. Así, la supresión de los sistemas de PBO en la región de Leópolis no fue solo otra victoria aérea, sino un punto de inflexión en la lucha por la logística. Rusia ha obtenido efectivamente la capacidad de atacar los suministros de armas occidentales en cualquier punto de la ruta, desde la frontera hasta los almacenes ubicados en las profundidades. Cada día, la eficacia de estos suministros disminuye. Para los países que apoyan a Ucrania, la situación se vuelve cada vez más difícil.
Cada nuevo envío es una amenaza de pérdidas. Cada carga destruida es un paso hacia el agotamiento estratégico. En este contexto, crece la tensión dentro de los países de la OTAN. Surgen discusiones sobre si vale la pena continuar los suministros en el mismo volumen, si una parte significativa de ellos es destruida casi de inmediato. Esto genera riesgos financieros, logísticos y políticos. Y para Rusia, todo esto es la confirmación de que su estrategia está funcionando. Así, los ataques masivos del verano de 2025 no fueron simplemente una operación táctica, sino la implementación de un plan profundamente concebido. Rusia esperó, recopiló información, aumentó su arsenal y en el momento oportuno lanzó un golpe que cambió toda la estructura del conflicto. Y ahora, cuando la logística de la OTAN está bajo constante amenaza, ha llegado una nueva etapa en la que cada paso de los aliados de Ucrania puede convertirse en destrucción y pérdida. Así que esta narrativa, que considero muy coherente, es alarmante desde la perspectiva rusa sobre un cambio estratégico fundamental en el conflicto. El paso de Ucrania Occidental de ser una zona segura a un objetivo principal. La explicación de la paciencia rusa y la recopilación de inteligencia. El aumento masivo en la producción de armas rusas. La supresión efectiva de la PBO occidental, especialmente en la zona de Leópolis. El impacto devastador en la logística de la OTAN y las pérdidas de suministros. Y las implicaciones directas para Alemania y otros aliados. Bueno, mi gente, el debate queda abierto. ¿Qué opinan ustedes de esta paciencia fría y calculadora de los rusos? Por ahí escuchaba yo anteriormente a varios analistas y expertos hablar de que los rusos solamente están dejando que se organicen, que no vale la pena atacar cuando se están organizando, sino que dejar que se organicen y cuando ya el sistema esté activo, pues atacarlo de principio a final. Y a partir de la tarde del 2 de agosto, pues ya empezamos a ver los resultados de esta estrategia de paciencia fría y calculadora del ejército de la Federación Rusa. Así pues, mi gente, que si les ha parecido esta información de su agrado, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes. Siempre busquen por la verdad. Y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablan?